Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al versículo 12, ¿de acuerdo? Yo ahorita lo voy a leer en la 60, que es la que creo que todos traemos, pero ya en el sermón voy a estar citando la NBLA, ¿de acuerdo? La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y subraya la frase, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por dejarnos poder tener una Biblia, abrirla, leerla y poder escuchar tu voz. Gracias, Santo Espíritu, porque eres tú quien nos revela la verdad, quien nos muestra a Cristo y quien nos convence de nuestro pecado para poder volver a ti, Señor, no solo en arrepentimiento, sino en agradecimiento y reconociendo tu amor y misericordia. Que hoy, Padre, esta palabra nos anime, nos exhorte, nos confronte, pero también traiga la libertad que necesitamos para poder seguir abundando más y más en agradarte cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos venido viendo en esta carta, Pablo ha reconocido las cualidades que tiene la iglesia de Tesalónica, ¿no? Desde el primer capítulo está hablando bien de ellos. Sabemos, por el contexto que ya nos explicaron, que ya vimos en el primer capítulo, que esto sucede en el libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 16 más o menos. Pablo estuvo solamente 3 semanas en Tesalónica, que de hecho hubo ahí un disturbio y ya esta parte ya la conocemos. Y Pablo predicó esas 3 semanas en Tesalónica. Estos hermanitos abrazaron el evangelio a tal punto que cuando Pablo escribe la carta está reconociéndoles, ¿no? Su fidelidad, su amor, su compromiso, cuando a pesar de que había persecución, había conflictos, ellos habían sido muy fieles. Y entonces Pablo ya les dio algunas instrucciones en los capítulos anteriores y ahora Pablo va a hablarles acerca de la segunda venida de Cristo. Es algo muy importante porque lo que Pablo va a decirles es cuál es nuestra mayor esperanza como hijos de Dios. El evangelio no solo nos transforma, ¿no? Nos saca de la muerte, nos trae a vida, sino nos da esperanza eterna. Y algo muy importante que tenemos que nosotros asumir como cristianos, como gente que hemos creído en Jesús, como que reconocemos a Jesús como Dios, es que nuestro tiempo en la tierra se va a terminar. Y que la idea de Dios no es que estemos aquí eternamente. La idea de Dios es justamente regresarnos a casa, ya lo cantábamos hace un rato, ¿no? Entonces, toda la existencia de la iglesia tiene que apuntar hacia la eternidad. El tiempo aquí se acaba. A veces más temprano que otras veces, y el tiempo aquí se acaba. Y entonces Pablo, al final del capítulo 4, antes del 5, va a empezar a hablar acerca de la segunda venida de Cristo y de los que mueren en Cristo, pero para plantear ese escenario, tiene que poner un contexto, porque ellos ya no están con Pablo. Pablo les escribe la carta para poder darles instrucciones y enseñarles qué es lo que va a venir y cómo tienen que vivir. Ahora, es bien interesante que es una iglesia que vive bien, que tiene buen testimonio, ¿no? Dice que los de Macedonia y otras iglesias tienen buen testimonio de los de Tesalónica. Y entonces, ¿qué le dices a alguien que tiene buen testimonio, ¿no? ¿Qué le dices a tu hermanito que es bien espiritual? Que sí llega puntual, que bien peinado, trae su Biblia. Cuando dice el hermano Gerson, aplaudan, él aplaude. Cuando dice el hermano Gerson, levante las manos, él levanta las manos. Cuando es el evangelismo, viene y evangeliza, ¿no? Sirve en la cocina.
Pues le preguntas, oye, ¿cómo le haces, no? Porque a mí qué trabajo me cuesta llegar bien peinado, ¿no? Pero Pablo tiene instrucciones que darle a la gente espiritual. Porque algo que vamos a ver en en esta porción es que todo el tiempo vamos a estar luchando con algo. Y que es muy importante tener en claro cómo tenemos que conducirnos en la vida cristiana. Y por eso Pablo, por eso quien le puso el título le pone eso, la vida que agrada a Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Y posiblemente cuando empecemos a hablar de lo que Pablo reconoce a los tesalonicenses, digas, es que yo no soy tan así. Está bien, no tienes que ser tan así, pero tienes que escuchar lo que la Biblia te dice para poder caminar en instrucción, ¿no? Creo que algo muy importante que tenemos que reconocer cuando abrimos la Biblia no es que nos juzguemos o nos sintamos mal por lo que no hacemos, ¿no? Y sintamos culpa y condenación. Y creo que a veces el púlpito lo utiliza la gente para decir, y no eres esto y lo eres lo otro, y empieza como a acusarte de lo que no eres. Yo te voy a decir una cosa, no eres un montón de cosas que están escritas en la Biblia. Te lo apuesto. Pero justamente no se trata de eso, sino que podamos ver una verdad que nos dé luz para que nos diga por dónde caminar. Y es lo que Pablo está haciendo, va a darles luz para que sepan por dónde caminar. Son buenos cristianos, son gente que está haciendo lo que tiene que hacer, pero necesitan luz, necesitan claridad hacia dónde tienen que dirigirse y cómo tienen que dirigirse, y es lo que Pablo va a hacer. ¿Me ponen los minutitos, chavos? Porque está en ceros y hoy sí me voy a ir en banda, entonces no quiero que estemos aquí hasta las 3 de la tarde. Muy bien, empecemos. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está hablando ya ciertas instrucciones y lo que sigue es comenzar a darles instrucciones muy específicas. Ya vamos a cambiar de tema, dice Pablo. Y mira lo que va a empezar a decir. Les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene andar, agraden a Dios y en eso abunden más y más. Entonces aquí hay una primera instrucción. Yo estaba pensando y decía, cada vez que pensamos en agradar a Dios, es algo que de manera natural nos choca. Nos choca agradar a la gente, nos choca ser esa clase de personas, ¿no? Nos choca que nos digan qué hacer. Y a las personas que de repente son como, ¿cómo le decimos a esta gente que le gusta caerle bien a todo el mundo? Eso. Barberos, un montón de cosas, ¿no? Y de repente cuando en nuestra cultura, sobre todo la cultura mexicana, que tenemos un problema con esta clase de temas, ¿no? No nos gusta, este rollo de que no nos gusta que alguien se ponga encima de nosotros, sino queremos ser siempre los mejores y queremos ser siempre buenos y utilizamos una palabra muy grosera para hablar acerca de esto, pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Todo nos humilla. Todo nos hace sentir mal a los mexicanos, ¿no? Siempre, pero somos bien groseros, somos bien feos con la gente. Pero tenemos un problema con agradar a los demás, porque agradar pareciera que te sobaja. Y Pablo le está diciendo a la iglesia que tiene que agradar a Dios. Y es bien importante que entiendas esto. Si tú no agradas a Dios, ¿vas a agradarte a ti mismo o vas a agradar a otra cosa que no es Dios? Y entonces, Pablo está diciéndoles dónde tiene que estar su corazón, porque si tú no buscas agradar a Dios, tú vas a buscar agradarte a ti mismo o vas a buscar agradar otra cosa que no es Cristo. Y eso es bien peligroso. Y es cierto que todos luchamos con agradar a Dios. Y es cierto que todos luchamos con agradarnos a nosotros mismos. Y muchas veces agradar a Dios, como lo hemos estado viendo en el estudio, muchas veces creemos que agradar a Dios es hacer las cosas correctas, pero a veces hacer las cosas correctas también es agradarte a ti mismo. También es hacer algo para tú sentirte bien. Y entonces buscas agradarte a ti mismo. Pero ¿qué es agradar a Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de agradar a Dios? Muy bien. Lo primero que quiero que sepas es que la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para agradar a Dios, o esta parte, es areskein, que significa agradar, complacer o ser acepto. Y tiene un sentido emocional, tiene un sentido amoroso. No se trata de que hagas lo que aquella persona quiere que hagas para quedar bien con esa persona. Y muchas veces nosotros pensamos que agradar a Dios es quedar bien con Dios para que Dios esté contento conmigo.
Hacer cosas para que Diosito no se enoje. Hacer cosas para que Dios me bendizca, ¿no? Entonces yo hago esto para que Dios me bendizca, ¿no? Si no, Dios no me... Entonces yo ofrendo y Dios me va a bendecir. Entonces yo vengo a la iglesia y Dios me va a bendecir. Y estoy buscando agradar a Dios de una manera que en la realidad está enfocada más en mí y en lo que yo estoy buscando de Dios que en quién es Dios. Pero el verbo para agradar a Dios tiene la implicación de ser agradable a aquella persona que amas y que te ama. Cuando tú estabas enamorado, los que son aquí casados, los que tienen pareja, novio, novia, esposo, cuando estabas enamorado, buscabas hacer cosas que le agradaran a la persona a la que amas, ¿no? De la que estás enamorado, ¿no? Y entonces decías, le gustan las flores amarillas, y venía todo ese 21 de ese, ¿qué día es el de las flores amarillas? Y llegabas con tus flores amarillas bien romántico, ¿no? ¿Por qué? Porque amabas a esa persona, amas a esa persona, y en ese momento estabas enamorado de esa persona, y esa persona significaba algo enorme para ti, que lo atesoraba su persona, atesoraba su amor, atesoraba hacer cosas para esa persona. Y generalmente no te preguntabas si era bueno o no hacer lo que hacías, simplemente lo hacías, porque esa persona la amabas o la amas y te ama. Y no era algo que te costara o que te pesara, sino era una expresión natural de ti hacia esa persona por quien esa persona representa o representaba para ti. Entonces es esta misma idea. Agradar a Dios es un estilo de vida, no es un acto exclusivo de venir a la iglesia bien peinado y puntual, ¿no? Es algo que hago por la persona que más amo o la persona que me ama. Porque el asunto es que si yo no amo a Dios, y eso lo vamos a ver en versículos más adelante, si yo no amo a Dios voy a amar otra cosa. Y lo más peligroso es que te ames más a ti mismo que a Dios. Y lo que Pablo está buscando es que los tesalonicenses entiendan que su corazón va a luchar siempre por algo a qué amar y tienen que entender que amar a Dios es lo mejor que pueden hacer todos los días, porque Pablo les explica y les dice, y que abunden en esto más y más. Y algo que es muy importante ver de Pablo y de lo que está diciendo es que, ¿sabes una cosa? No vas a terminar de amar a Dios. No vas a terminar de experimentar en tu vida el amor de Dios. No vas a terminar de tener una experiencia con Dios profunda en esta tierra. No se va a terminar. Primero, porque estamos diseñados para la eternidad y Dios es más grande que todo lo que tú puedes conocer. Y su amor es más grande que todo lo que tú puedes conocer. Y segundo, porque siempre va a haber una lucha constante. No sé si me explico. De repente, hoy vas a tener este ímpetu por buscar a Dios, por amarle, por conocerle, por estar enamorado de Él. Y ¿sabes qué? Mañana a lo mejor no. Y pasado mañana tampoco. Y la siguiente semana tampoco. Pero otra vez el Señor vuelve y te arropa y te abraza y te enamora y te dice aquello que ya te había dicho y lo recuerdas y sí es cierto, Señor, te amo, perdóname, soy un pecador, y vuelves otra vez, ¿no? Y sigues y caminas. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a volver a equivocarte. Estábamos con mi esposa platicando hace unos días y hablábamos justo de eso, ¿no? Yo le decía, estoy bien frustrado porque soy bien menso, soy bien necio, soy bien testarudo. Y vuelvo al mismo cochino pecado y estoy cansado de mí. Y me decía mi esposa, muy sabia, esto. Me decía, ¿y sabes qué? Con eso vas a batallar toda tu vida. Yo, ¿qué no se quita? ¿No? Y lo mejor que puedes hacer es reconocer que eres débil para que en esa debilidad sigas dependiendo de Dios. Y lo mejor que puedes hacer es que agradar a Dios es un acto constante, todo el tiempo, que tienes que buscar y buscar y buscar, porque entre más conoces quién es Jesús, entre más conoces quién es el Padre, entre más te relacionas con el Espíritu Santo y aprendes a escuchar su voz, más lo vas a amar, más vas a depender de Él y más, digamos que ligeras van a ser tus caídas, pero las vas a seguir teniendo, vas a seguir batallando con tu carne. Y eso va a pasar. Y por eso aquí no podemos detenernos, por eso la tierra no es el fin último, por eso vamos a la eternidad. Y Pablo lo sabe y se los está diciendo y los está señalando hacia allá porque más adelante les va a hablar de esto. Pero lo primero que les está diciendo es, cuiden
su corazón, cuiden a quien aman. Enfóquense en buscar, conocer a Dios, conocer a Jesús, relacionarte con Él, para que cada día puedas amarle más, puedas profundizar más en tu relación con Él y sigas y sigas y sigas y sigas. Porque todos los días vas a batallar con algo, todos los días. Y la mejor manera de evitarlo, la mejor manera de evitar caer, es justamente buscar agradar a Dios. Segunda cosa que les dice Pablo, versículo 2, 3, 4 y 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo está poniendo aquí un cimiento. Está diciendo, lo que les estoy diciendo, lo que les voy a decir, no lo digo porque se me ocurra. ¿De acuerdo? Lo digo porque Cristo mismo nos lo ha enseñado. Cristo mismo es la autoridad por la cual yo estoy hablando para decirles estas cosas. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Me perdí. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a ver aquí varias cosas. El contexto. ¿Por qué Pablo va a hablar acerca de este tema justo en este momento? ¿Qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Pues tiene que ver mucho. El contexto grecorromano en el que están los de la iglesia de Tesalónica es un contexto donde la sexualidad se mezcla con la religión. Había cultos como Afrodita, donde en el templo de Afrodita había prostitutas, ¿no? Y llegaban las personas y tenían estos momentos extáticos con algunos estimulantes y además, pues bueno, con las mujeres, ¿no? Entonces, la sexualidad en esa época estaba muy mezclada con la cultura, con el poder, con el estatus social, con la vida religiosa. Y entonces era algo muy común, ¿no? O sea, un hombre que iba y estaba con otra mujer que no era su esposa no era mal visto, era parte de la cultura, era parte de lo que tradicionalmente se hacía, y más si eras un hombre adinerado o un hombre de estatus, tenías que tener muchas mujeres, tenías que tener esclavas, tenías que tener siervas, y era parte como de tu poder, de tu autoridad, y eso además lo trasladaban a la religión. Y entonces ya en los templos había mujeres, había hombres haciendo toda clase de cosas terribles que te puedas imaginar. Entonces Pablo tiene que aclarar cómo es o lo que hace el evangelio en la persona, ¿no? Cuando viene a Cristo. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Pues Pablo va a decir, le da un sentido distinto a tu manera de relacionarte con Dios. Pablo va a hablarnos acerca, en otro lugar va a hablarnos acerca de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces va a marcar la diferencia de cómo se vive, cómo se administra, se cuida y se santifica al cuerpo, a diferencia de cómo lo hacen en otras religiones. Esta nueva religión, este cristianismo, estos que trastornan al mundo, son diferentes. No son lo mismo que las demás religiones, porque puede haber un culto a Afrodita, un culto al César, un culto a cualquier otro dios, y todos los mismos cultos estaban plagados de las mismas prácticas. Pero el cristianismo no. El cristianismo era distinto. El cristianismo entendía que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cristianismo entendía que Dios es santo. Y desde el Antiguo Testamento, Dios había batallado con Israel con el tema de la idolatría, ¿lo recuerdan? Y particularmente en esta época, la sexualidad tenía que ver con la idolatría. Y Pablo habla justamente acerca de que había que vivir en santidad. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que vivas en santidad. Y añade esta parte en este versículo 2, que os apartéis de fornicación. Y es bien interesante cómo muchas veces nosotros, y tenemos que volver al tema de las obras, relacionamos la santidad con hacer cosas buenas, ¿no? Por un segundo piensa en una persona santa. No dice groserías, no fuma, no toma, tiene una sola esposa, es fiel, es trabajador, da su diezmo, ofrenda, toca en la alabanza, no, ¿cierto? Predica, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no toco en la alabanza. Y hace todas estas cosas, ¿no? Que son como muy santas. Pero tenemos que regresar al tema. No todo lo que hacemos proviene de las motivaciones correctas. Muchos de los que podemos venir los domingos quizás venimos porque tenemos una necesidad, ¿no? De ser bendecidos o de que nos vaya bien porque tenemos problemas.
Y venimos a la iglesia, porque pensamos que si venimos a la iglesia, posiblemente Dios se compadezca de nosotros y nos eche un poquito la mano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? Cuando Dios no te echa la mano, te vas de la iglesia bien agüitado porque dices, no, pues es que ahí no hay amor, hay esto, y te quejas de todo el mundo, ¿no? Pero porque tu motivación por venir a la iglesia era poder recibir algo, ¿no? Que necesitabas de Dios y no, Dios no te lo dio, según tú. Entonces a veces, repito, confundimos la santidad con obras. Pero lo que Pablo está hablando aquí acerca de la santidad es muy puntual. Es quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que ha sido transformado en nosotros a la hora de que hemos creído el Evangelio y lo hemos abrazado? Y es simple, la santidad es un cambio de afectos. La santidad es un cambio de afectos. La santidad no se trata de las cosas que haces, sino de quién eres y para quién vives. El mundo, y es bien interesante, esto está pasando eso. La religión en esa época ofrecía placer y no estaba mal, ¿no? No estaba mal visto socialmente. Hoy en día nadie compra una sirvienta o una esclava para tenerla en su casa y satisfacerse. Nadie lo hace. Es hasta ilegal. Pero en esa época no. Y era intencional. Y entonces el sentido de la religión tenía que ver con el autosatisfacerse, con el poder encontrar algo que te satisfaga a ti mismo. Y era bueno en un sentido. Pero cuando Pablo va a hablar acerca de la santidad y va a tocar este tema, va justamente a apuntar al corazón del hombre. El corazón del hombre está buscando satisfacerse, tener satisfacción todo el tiempo. Lo veíamos en los jueves, tenemos deseos profundos que necesitan ser satisfechos. Tenemos deseos profundos que están buscando a través de cosas poder ser satisfechos. Y cuando ese deseo profundo lo disfrazas de religión, todavía es mejor, ¿no? Porque lo haces de manera justificada. Y Pablo va a marcar la diferencia. En el cristianismo y en el evangelio no es así. Jesús es nuestra mayor satisfacción. Jesús es nuestro mayor placer. Y por más que pueda ofrecerte el mundo, ¿no? Los mejores y mayores deleites no se van a comparar nunca con Cristo. Y entonces cuando hablamos de santidad, tenemos que hablar que es el cambio de nuestros afectos, es el cambio de nuestro amor. Dos cosas que hace el Espíritu Santo en tu vida. Gálatas capítulo 5 nos enseña que el fruto del Espíritu es, ahí déjalo, el fruto del Espíritu es, ¿puedes amar a Dios? ¿Puedes disfrutar del amor de Dios? Sí, porque eres capacitado por el Espíritu para poder amar a Dios. También Romanos capítulo 5 nos enseña que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. La santificación, que es la voluntad de Dios, es que nosotros caminemos en amar más y de mejor manera a Dios todos los días. Pero vamos a encontrarnos con cosas que van a decir a nuestro corazón, hey, yo soy mejor que Cristo. Hey, yo soy mejor que Cristo. Tu seguridad, tu necesidad de ser aceptado, tu necesidad de ser bello, tu necesidad de ser feliz, tu necesidad de placer, todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Que nuestro corazón está buscando todo el tiempo y que Dios permitió que estuvieran ahí para poder experimentar en Él la satisfacción de cada una de esas cosas. Pero ¿qué hace el mundo? Decirte, hey, puedes encontrar placer en esto, mira. Hey, puedes encontrar seguridad en esto, mira. Hey, puedes encontrar aceptación en esto. Y el ejemplo que veíamos el primer jueves, que veíamos el libro de Cambios Profundos del joven, ¿no? Que era un galanazo y que tenía muchas novias y que después se convirtió en un exitoso misionero, ¿no? Su necesidad de ser aceptado y de ser reconocido la estaba solamente cambiando, ¿no? De lugar, no en Cristo, sino en hacer esto o hacer esto. Y eso va a pasar. O haces esto para ser satisfecho o haces esto.
Y el mundo te va a ofrecer todas las alternativas posibles. Dinero, éxito, placer, comodidad, belleza. A mí me encanta cómo las redes sociales son justamente ese lugar donde todos los que tenemos necesidad de aceptación estamos. ¿No? Yo de repente tengo un par ahí de perfiles y de repente publicaba cosas y cuando me reaccionan decía, mira, tuve 20 likes. Ay, ¿no? Y te voy a decir la verdad, se siente padre, ¿no? Y dices, no, 20 personas me dieron like, qué padre, la neta. Qué chido, ¿no? A 20 personas tomaron el tiempo de ver esto. Y es una manera bien chafa, pero bien fácil de sentirte aceptado. En serio. Publica algo bonito, publica a Piolín, ¿no? Con Dios te bendiga y un corazoncito rojo. Y todas tus tías van a darle like. Y entonces ya tienes 10 likes ahí de mínimo, ¿no? Y te vas a sentir bien. Porque el mundo está diciendo, hey, mira, bien por ti. Pero, ¿sabes? Regresamos al punto. Lo mismo que pasaba con los tesalonicenses, ¿no? Lo que ofrecía la cultura en ese momento. Y Pablo dice, no, ten cuidado con eso. Ten cuidado con estar buscando fuera de tu hogar lo que Dios ya puso ahí para ti. Ten cuidado de estar buscando fuera de Cristo lo que Cristo ya ganó en la cruz por ti y está ahí en la palabra dispuesto para ti. Ten cuidado. ¿Dónde sacias tu alma? Ten cuidado dónde estás saciando tus emociones. Ten cuidado dónde estás descargando tus emociones. Me encanta porque la palabra también dice que podemos echar nuestra ansiedad ¿en quién? ¿Y a quién le echas tu ansiedad? A tu esposa, a tu esposo, a tu tío, tu tía, tu primo, tu mamá, tu papá, ¿no? La verdad, no estén ahí codeando, por favor. ¿No? Es la verdad. Y te sientes mal y te sientes ansioso y le gritas a tu mamá, ¡ya! Es que no sabes cómo me siento. No sabe cómo te sientes. Y no está chido que se lo sueltes a ella o a tu papá, porque ellos no entienden. Ve con Cristo. Ahí suéltale tu ansiedad. Échale tu ansiedad, grítale. Te pasas de lanza, ¿por qué me hiciste eso? Para que después te pase como Job. Ya estuvo. Grítale. Y ya cuando te calles, te diga, ahora déjame hablar a mí. Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Poder escuchar a Dios, confrontarte y decirte, pues ya ves, pecador incircunciso. Y que te explique con amor tu necesidad de un Salvador y vuelvas a Cristo nuevamente. Y eso es lo que la Biblia nos enseña y ese es el lugar a donde tenemos que regresar. Pero algo muy interesante hay aquí, porque Pablo sigue diciendo en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjate, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mira lo que dice la NBLA en ese versículo. Me encantó y por eso te lo quiero compartir. Dice, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Pero me encanta, dice, porque es una pasión degradante. Y algo que tienes que estar consciente es que en la medida que tus pasiones no estén satisfechas en Cristo, esas pasiones te van a ir degradando más y más. Lo repito, en la medida que tus pasiones no estén satisfechas en Cristo, en eso en lo que estás siendo satisfecho te va a ir degradando más y más y más. No sé si alguna vez a ti el pastor te ha dicho, el pecado es una espiral descendiente. A mí lo dijo un montón de veces, no sé por qué. El pecado es una espiral descendiente. Entonces se empieza a cometer un pecado y te vas haciendo tolerante a ese pecado. Y después, ¿no? Sigues más y sigues más y sigues más. Y recuerda, siempre estamos buscando ser satisfechos en algo, siempre estamos buscando ser saciados en algo. Y cuando yo empiezo a satisfacer mi necesidad de aceptación en otra cosa que no es Cristo, eso me va a degradar. Cuando yo empiezo a satisfacer mi necesidad de placer en algo que no es Cristo, eso me va a degradar. Cuando yo empiezo a satisfacer mi necesidad de seguridad en algo que no es Cristo, eso me va a degradar. Y así pone el nombre. Y eso te va a degradar. Y Pablo está diciéndoles, no como los gentiles, que sus pasiones los degradan. ¿Por qué?
Porque no conocen a Dios. Y me encanta, porque entonces si conocieran a Dios, sus pasiones fueran satisfechas en Cristo. Y tú conoces a Dios. Y el lugar donde tienes que satisfacer tus pasiones es Cristo. Cristo. Y aquí hay algo que tenemos que ser bien conscientes. Tenemos una batalla cultural muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Tenemos una batalla cultural muy fuerte. Todo el tiempo estamos escuchando mensajes de que tú eres el centro de todo. Todo el tiempo. Necesitamos entender eso. Necesitamos saber contra qué nos estamos enfrentando y caminar de la manera correcta. Porque entonces, cuando nos enganchamos en lo que el mundo nos ofrece, vamos a llegar a ser como los no creyentes, los que no creen en Dios. Esas pasiones nos pueden ir degradando más y más. Entonces nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia y pensamos que tenemos éxito y pensamos que hicimos lo correcto y pensamos que le estamos haciendo chido. Después nos pega Dios en la boca. Decía una tía, llegamos con la trompa así hinchada, llena de sangre, a decir, Dios, perdóname. Pero Dios te ama y ¿sabes qué? Te perdona. Y como decía el salmista Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad tienes de andar metiéndote en esas cosas? ¿No? ¿Qué necesidad? Y por eso dice Pablo, pónganse abusados. Ustedes saben, y la verdad es que es cierto, tú sabes, tú conoces a gente que se ha asumido así, ¿a poco no? Tú conoces a un montón de gente, pastores, líderes, que por perseguir, ¿no?, su placer, su comodidad, el dinero, acabaron acá, ¿no? Y lo mismo con amigos tuyos. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Espérenme porque me perdí aquí. Va. 6 y 7, 6, 7 y 8. Lo voy a leer en la NBLA. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Lo vuelve a decir, amar más a Dios. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Algo que dijo el otro día el pastor, que citaba creo que a Senato, era esto de que Dios ha invertido muchísima gracia en nosotros. Dios invierte muchísima gracia en nosotros. Pablo está haciendo una advertencia muy severa y está diciendo, ten cuidado del camino que tomas. Ten cuidado del camino que tomas. Porque, ¿sabes? Dios es vengador. Dios es vengador. Ahora, Pablo no está diciéndoles que si tú haces lo malo, Diosito te va a castigar, ¿no? Porque esa es la clásica. Y a veces nuestro impulso es el miedo y no el amor, y no la gracia, y no el entendido de cómo es el carácter de Dios. ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué te ama Dios? ¿Qué razones o argumentos le has dado a Dios para que te ame? Puntual y bien peinado, esa es básica, ¿no? La primera de la lista, el primer check, ¿no? Leo mi Biblia, oro. Dame una así chida, que digas, esta es la razón. ¿Sabes? Ninguna, no tienes ningún argumento para que Dios te ame. ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué es su carácter? ¿Por qué es Dios? Punto. Y no, Dios no necesita justificar su amor, porque Él es Dios, no necesita justificarse contigo por nada. Él te quiere amar y te ama. Y ha decidido amarte, y dice Juan 3:16, de tal manera te amó que vino su Hijo Jesús, ¿no?, a morir todos. Entonces, si Dios te ama, y Dios ha decidido amarte, y ha decidido llamarte, y Dios te considera su hijo, no tiene autoridad para corregirte. No tiene autoridad para decirte, a ver, ¿no? Pásele para acá, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Además, han olvidado la exhortación de que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Pablo está diciéndoles, tengan cuidado con cómo van a vivir. Tengan cuidado con las decisiones que toman. Dice la palabra en Juan que el Padre le ha dado a las ovejas a Jesús y que nadie los arrebata de su mano. Nosotros creemos doctrinalmente que nuestra salvación no se pierde. Nosotros creemos doctrinalmente que a partir de que hemos sido salvos y hemos sido llamados, no perdemos los privilegios de hijo. También creemos que podemos pecar, también creemos que podemos tomar y tomamos malas decisiones todo el tiempo. Pero también creemos que Dios disciplina. A veces Dios tiene que romperte una pierna para que vengas y entiendas que por ahí no es. ¿Y sabes qué es bien humillante? Porque la consecuencia de tu pecado no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a tus amigos, afecta a tu comunidad en Cristo. Porque hombres y mujeres que hemos cometido pecado, que hemos hecho lo que no debemos, hemos traído consecuencias de ese pecado a nuestro entorno. Y Dios no va a quitarte las consecuencias. Dios te ama y Dios te perdona y ven en arrepentimiento. Pero Dios no va a quitarte las consecuencias de tu pecado. Porque necesitas saber que el pecado es malo. Necesitas saber que el pecado daña. Necesitas saber que el pecado lastima. Necesitas saber que el pecado hiere. Necesitas entender que el pecado no es una cosa cualquiera. Por eso Jesús murió en una cruz tan terriblemente. No es algo leve. No es, ay, nomás estaba viendo tantita pornografía. Ay, nomás estaba platicando con esta muchacha. Pues no pasa nada, ¿no? O sea, mi esposa ni se tiene que enterar. Ay, nomás agarré 5 millones de pesos. Ay, esos 5 millones de pesos para el gobierno que tiene tanto. Ay, nomás le eché esta mentira a mi mamá, como sea, pues un día se va a enterar que ya tengo novio o novia, ¿no? No pasa nada. Y decimos la mexicanada, ¿es mejor pedir perdón? Ah, ¿verdad? Si se la sabe. Ya la han aplicado varios aquí, ¿no? Y de repente caemos en la necedad de pensar que podemos hacer lo que sea y que vamos a salir bien librados. No. 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 Y otra vez, no. No vas a salir bien librado. Dios al que ama corrige. Dios al que ama corrige. Y Pablo está diciendo, Dios es un Dios ¿qué? Vengador. Y si te equivocas, Dios va a tomar cartas en el asunto. Y no es en un rollo de, te portaste mal, te castigo. No, tengo que corregirte. Tienes que saber hacia dónde tienes que apuntar. Porque ya vimos, tus pasiones te degradan y Dios no va a dejar que sus hijos, a los que ama, por los que murió en una cruz, sigan degradándose más y más y hablen mal del nombre de Cristo. Dios respeta su propia gloria. Digo, no sé si está bien respetarse la palabra correcta, pero Dios es Dios. Y Dios no tiene en poco su gloria, en poco su santidad. Dios no la tiene. Si tú la tienes, está bien, es tu tema, pero Dios no lo tiene en poco. Por eso murió Cristo en una cruz, por eso hay un infierno donde van a ser juzgados aquellos que no quisieron. Por eso. Y si Dios no tiene en poco su gloria y Dios te ama, va a hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto es corregirte para que entiendas que amar a Dios es lo mejor que te puede pasar. Para que entiendas que amar a Dios es lo mejor que puedes hacer. ¿Estás batallando con un pecado? Te voy a decir algo que Dios me ha enseñado últimamente con mis pecados, con los que yo batallo. No es menor. Posiblemente hoy estás pecando con algo y lo has hecho tantas veces que ya no te pesa tanto. No es menor. Aunque no sientas feo, aunque no sientas peso, no es menor. No es menor, no lo hagas menos. Sigue doliéndote por ese pecado, sigue buscando a Dios para que Dios sane esa área de tu vida que no ha sido sanada. Pregúntate, ¿por qué hago lo mismo otra vez? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué regreso al mismo punto? ¿Por qué regreso al mismo pecado? Y diga que el Espíritu Santo te hable para que sepas dónde no le has abierto el espacio a Cristo para que ahí satisfaga esa necesidad. No sé si es seguridad, no sé si es valor, no sé si es placer, no sé si es comodidad, no lo sé, tú lo sabes. No sé si no te sientes aceptado y piensas que eres incapaz, que no puedes, que has fracasado, no lo sé. Pero ese pecado, esa pasión, te vuelve una y otra vez al mismo lugar y te tiene en fracaso y te sientes frustrado y a veces ya ni quieres venir a la iglesia porque no cambio.
No es eso. Es que sigues haciendo lo mismo. Salomón lo dice en Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. El sol sale, el sol se mete, ¿no? El río corre al mar, regresa a la montaña y corre al mar otra vez. No hay nada nuevo debajo del sol. Sigues haciendo lo mismo, sigues teniendo el mismo resultado. ¿Qué estás haciendo mal? Pregúntate, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Qué necesidad hay en tu corazón no satisfecha por Cristo? Pregúntate qué buscas para que lo puedas encontrar en Cristo. Porque de otra manera, Dios va a tener que mostrártelo de una manera más ruda, de una manera más difícil, de una manera que a lo mejor dices, yo no quería esto, Dios. Y repito, no le estás, y dice Pablo, ¿no? En el versículo 7, amor, perdón, es mi mamá, y ya son 3 veces, y generalmente, si es algo urgente, a lo mejor, gracias. Versículo, ¿en qué me quedé? 7, gracias. Dios nos ha llamado a inmundicia, ¿qué? A santificación, a pureza, a amar más a Dios. Entonces Dios no quiere que sigas amando más, tu pasión no quiere que sigas amando más otra cosa que a Cristo, quiere que ames a Él. Quiere, ¿no?, que lo conozcas. Y si es necesario quebrarte una pierna para que lo conozcas, te la va a quebrar. Porque Él ama tu santificación. Él ama que lo ames. Busca que lo ames y que disfrutes de Él. Y cualquiera que sea tu situación, ¿no? Dolor, abundancia, la situación que sea, quiere que lo ames a Él. Versículo 9. Me encanta porque Pablo es como muy práctico, ¿no? Muy, muy práctico. Versículo 9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse que unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y nuevamente Pablo le está diciendo, ¿estás haciendo las cosas bien? Síguelas haciendo bien. Síguelas haciendo bien. Decíamos el jueves pasado, ¿no? No somos los mismos, ojalá no seamos los mismos que éramos el año pasado. Y piensa eso. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo en la palabra? ¿Cómo es? ¿Es mejor? ¿Estás abundando en ello más y más? Y esta es una insistencia de Pablo. Camina, 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 no te quedes. Camina, 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 no te quedes. Porque si te quedas te vas a atorar y si te atoras te puedes degradar. Y si te degradas Dios te va a romper una pata. Por eso, camina, camina, camina. Anda, abunda, muévete. Porque es fácil estancarnos. El mundo nos ofrece un montón de cosas para estancarnos. Un montón. Versículo 11. Y a que tengan por su ambición, estoy leyendo la NBLA, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y me encanta porque Pablo es muy práctico. Ocúpate de tus cosas. Deja de andar de chismoso. Deja de andar de metiche. Deja de andar investigando cosas que no son para ti. Yo soy una persona, hablar mal de mí, soy una persona curiosa, me gusta mucho conocer cosas. Pero tengo un gran problema, gran problema. Que algo me emocione y que lo quiero hacer. Ya le ando contando a mi amigo Coqui, fíjate amigo que voy a hacer esto y lo otro. Entonces Coqui se admira, pero le digo que es defecto más mío. Yo quiero hacer todo. Yo he vendido en internet, he vendido comales de piedra, he vendido tablas para que pongan esas cosas en tu casa, he hecho un montón de cosas, pero no creas que es tanto por un rollo de una necesidad económica, ¿no? De que, ay, pobrecito de mí, no tengo. No. Muchas veces ha sido solo porque digo, mira, esto está padre, esto se puede vender, ¿no? Y hago y nunca hago nada al final del día. ¿No? ¿Por qué? Porque no me ocupo de mis cosas.
Porque dejo que mi cabeza y mi mente se vayan a un montón de lugares donde no tengo que estar. ¿Cuáles son mis cosas? Las mías. Mi esposa, mis hijas, mi negocio, la iglesia. Y sabes, si yo me ocupara de esas cosas puntualmente en cada área en la que me tengo que ocupar, no acabaría, ¿no? No me alcanza la semana para hacerlo. Entre que estudio para el jueves, en que hago la predicación, en que tengo que atender las cosas de mi casa, tengo que atender las cosas de mi negocio. No acabo. Pero tengo el corazón a veces tan disparado que además de eso hago esto. Ahorita empecé con un negocio alterno y lo peor del caso es que ya tengo un cliente, ¿no? Ahora lo tengo que atender. Ya doy consultorías ahí si quieren. Y ¿sabes algo? Pablo dice, ocúpate de lo que te tienes que ocupar. ¿Y sabes por qué? Para que te mantengas enfocado. Trabaja con tus manos, ocúpate de tus cosas y que esas cosas sean las que te absorban el tiempo, absorban las emociones, absorban los pensamientos para que no estés haciendo cosas que no debes de hacer, porque dice el versículo 12, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera. ¿Qué dice la gente de ti? Sí, claro, no vivimos para agradar a la gente, pero ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente con la que trabajas? ¿Qué dice la gente con la que te relacionas todos los días? ¿Eres confiable? ¿No eres confiable? ¿Eres buena persona? ¿Eres mala persona? ¿Qué hablan de ti? Y no para que busques que hablen bien de ti, sino para que sepas cómo estás viviendo, porque los demás ven, perciben cómo estás viviendo. Y tienes que corregir algo, corrígelo. ¿No? Simple. ¿Por qué? Porque es importante para el Señor. Porque es importante que vivamos de esta manera. Para terminar, acompáñame a Isaías capítulo 55. Esto lo vimos el jueves pasado en la reunión y quería retomarlo. ¿Por qué? Porque como Isaías 55, solo vamos a ver los primeros 2 versículos. Pablo está apuntando a la eternidad. Pablo está apuntando acerca de la segunda venida de Cristo. Le está diciendo a los tesalonicenses lo que va a suceder en el futuro y les está orientando. Como ya dije al inicio, está dándoles luz, está dándoles recomendaciones claras, puntuales sobre cómo tienen que vivir. Pero una cosa sí es real, y esto tengo que decírselos, una cosa sí es real, y es que necesitamos instrucción todos los días. Batallamos todos los días con algo. Hoy en este momento hay áreas de tu vida, hay pasiones que no están siendo satisfechas en Cristo. Hoy en este momento en tu vida hay pecados que aún no has rendido y que te siguen atando. Hoy en este momento sigues batallando con cosas. Y hoy en este momento de tu vida estás saciándote con cosas que no son Cristo. Yo no sé qué es. Yo no sé si es placer, si es comodidad. Yo no sé. Solo tú lo sabes. Y en el contexto de lo que venimos diciendo, Pablo nos está recordando que tenemos que volver al lugar correcto, que tenemos que apuntar hacia el lugar correcto, agradar a Dios, a vivir en santidad. Y creo que lo que dice Isaías, versículos 1 y 2, es muy pertinente en este momento. Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué bello. Que Dios no me está diciendo, pórtate bien para que yo te bendiga. Dios no me está diciendo, ¿ya ves cómo no me amas? ¿Ya ves cómo ya aprendiste que no me amas? Por eso te va mal. Dios nos dice, ven, ¿tienes sed? Sé que tienes sed. Sé que algo no está funcionando bien. Sé que estás buscando en otro lugar lo que yo te puedo dar. ¿Y sabes una cosa? Lo entiendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes venir y tomar y saciarte y deleitarte y tener grosura y saber que el mejor lugar al que has podido llegar es a Cristo a través del Evangelio.
Y saber que el mejor lugar en el que puedes estar es aquí con Jesús. Y que aquí nada te va a hacer falta. Y me encanta porque, aun si te equivocas, Dios misericordioso te rompe una pata y te regresa a la casa. Entonces ven, vive una vida que agrada a Dios, se puede. Vive una vida que agrada a Dios, pero sé honesto. Sé honesto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? ¿Por qué amas lo que amas? La respuesta es simple. Porque no amo a Dios. Y Dios te dice, ven. Aunque no me ames, ven. Ponte de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, toma un minuto para orar. Mi hermano Gerson va a tocar un poco de música. Y mientras toca música, te voy a pedir que ores. Si Dios te habló algo, algún pecado, que tienes que dejar alguna cosa que no está funcionando bien, ora. Y dile, Señor, pues ya me cansé, pero no entiendo por qué no puedo dejar esto, ¿me ayudas? Y deja que Dios te hable. O si ya te habló, dile, ahora sí ya sepa dónde tirarle. Cierra tus ojos. Amado Padre, gracias. Gracias, Santo Espíritu, porque tú eres quien nos muestra la verdad. Tú eres quien nos permite entender lo que tu palabra dice, Señor. Gracias porque eres tú el que nos habla, el que nos redarguye de pecado, nos dice qué es lo que está mal y también el que nos da la solución. Y podemos, Señor, podemos vivir una vida que te agrada. Podemos apuntar hacia la eternidad. Podemos saber que estás con nosotros hoy, aún si hemos pecado, seguimos pecando, y que tenemos la esperanza de poder vencer nuestro pecado. Tenemos la esperanza de poder amarte profundamente y conocerte y anhelar profundamente verte nuevamente en la eternidad, Señor. Y eso tú lo has hecho y tú lo haces. Oro para que quien el día de hoy esté entendiendo algo que no había entendido y le estés llamado a tomar una decisión, tenga el valor para hacerlo, Señor. Que se harte de su pecado, que se harte de saciar sus pasiones en otro lugar que no eres tú, que se harte, Señor, de hacer siempre lo mismo y que le choque y que rinda su corazón a ti y que te diga, quiero amarte, Jesús. Quiero amarte porque me has amado muchísimo y me amas muchísimo y me das muchísimo. Quiero vivir en santidad, o sea, apartarme para ti, amarte más a ti que amarme a mí mismo, que agradarme a mí mismo. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús.